Entonces, estamos partiendo del modelo que tenemos para el circuito RL. Entonces, la otra forma de representar la respuesta completa, respuesta transitoria, que es la parte temporal, y respuesta permanente, que es en estado estable. Entonces, otra forma de escribir es respuesta completa igual a VT, que es de transitoria, y VSS de estado estable. Y se trabaja con la expresión voltaje inicial menos voltaje final por el exponencial de menos t sobre tiempo, perdón, menos tiempo sobre constante de tiempo más el voltaje final. Ahora, ¿cuál va a ser el comportamiento del circuito? Si tengo que el capacitor va a estar conectado con una fuente de corriente directa, esta fuente de corriente directa, ¿qué acciones ejerce sobre el capacitor? ¿Qué pasa con las cargas de manera interna en el capacitor? Sabemos que el voltaje, en la definición básica de voltaje, viene siendo trabajo, es el trabajo que se realiza por unidad de carga. Entonces, cuando yo aplico voltaje al capacitor, lo que va a hacer es trabajar sobre las cargas para acumular todas en una placa positiva y las otras en la placa negativa, es decir, carga del capacitor. Cuando ya todas las cargas están acomodadas y ya no hay más cargas que acomodar, entonces ya no hay movimiento de carga. Y recuerden ustedes que el movimiento de carga viene siendo la corriente. Entonces, si ya no hay corriente, entonces el capacitor viene siendo como un circuito abierto. Entonces, cuando ya el capacitor está en circuito abierto, ya no hay caída, ya no hay circulación de corriente, no hay caída de voltaje en la resistencia y el voltaje del capacitor viene siendo totalmente el voltaje de la fuente. Por eso es que la respuesta de estado estable o la respuesta forzada o la respuesta final viene siendo VS. El voltaje de la fuente aparece completo en el capacitor. O de acuerdo a tiempos, el voltaje instantáneo va a ser igual al voltaje en tiempo infinito más el voltaje inicial menos el voltaje en tiempo infinito por el exponencial decreciente de menos el tiempo sobre la constante de tiempo. Entonces, por voltaje en tiempo infinito vamos a entender que es el voltaje que permanece cuando ya el tiempo transcurre mucho. Entonces, es el voltaje de la fuente. Y V en tiempo cero es el voltaje inicial del capacitor. Puede que esté cargado, puede que no esté cargado. En el caso de que esté cargado, pues se da el valor de V0. Aquí se especifica donde V de 0 es el voltaje inicial en tiempo 0 más y V infinito es el voltaje final o de estado estable en tiempo infinito. Por lo tanto, para hallar la respuesta escalón del circuito RC se requieren tres datos. Uno, el voltaje inicial del capacitor, que es el voltaje en tiempo 0. Dos, el voltaje final del capacitor, que es el voltaje en tiempo infinito. Este parámetro es para tiempo mayor a 0. Y tres, la constante de tiempo tau, que es también para tiempos mayores a 0. Un capacitor se comporta como circuito abierto para corriente directa. Entonces ya expliqué por qué se comporta como un circuito abierto. ¿Qué fue lo que dije? ¿Por qué se comporta como circuito abierto el capacitor para corriente directa? A ver si están atentos a lo que dije. Por la polarización en cada una de las placas. Por la presencia de la carga, entonces ya no hay movimiento de carga y se corta la corriente y es un circuito abierto. Entonces, este aspecto hay que tenerlo bien en cuenta. Entonces, nada más aquí recordando rápido, ¿cómo se comporta la bobina para corriente directa? Es un cortocircuito. Ajá, exactamente, ¿sí? Entonces, si el interruptor cambia de posición en el momento t igual a t0, en vez de t igual a 0, hay un retraso en la respuesta, de modo que la ecuación del voltaje instantáneo se convierte en, cuando tengo una respuesta para un tiempo diferente de 0, entonces allí estoy hablando de una función escalón que va retrasada, una función escalón que no empieza a funcionar en el tiempo exactamente en 0, sino que empieza a trabajar en un tiempo t sub 0. Vamos a ver un ejemplo
para que vean cómo se trabajaría ese caso. Entonces aquí la única modificación que hacemos, vean ustedes que los demás términos con respecto a esta ecuación es lo mismo, es la variación aquí en el parámetro del tiempo. Aquí el tiempo va solo y acá va acompañado del valor del tiempo para el cual el circuito empieza a funcionar, que no es el tiempo exactamente cero, sino que es T sub 0 y esto sobre tau. Entonces, dependiendo de cómo tengamos nuestra fuente, si es una función escalón normal, pues tendríamos que usar esta ecuación. Si es una función escalón retrasada o adelantada, tendríamos que usar esta función. Entonces, aquí hay un concepto que acabo de agregar, que acabo de mencionar, que es respuesta en estado estable. La respuesta en estado estable es el comportamiento del circuito mucho tiempo después de aplicada una excitación externa. Entonces aquí por eso la catalogamos como voltaje en tiempo infinito. Es cuando al capacitor, el capacitor almacena ya toda su carga y se comporta como circuito abierto, adquiriendo entonces el valor del voltaje de la fuente de alimentación para el caso de la configuración básica del circuito, ¿sí? Entonces, eso es lo que significa el estado estable aquí. Las letras SS son del inglés, steady state. Bueno, entonces aquí tengo las gráficas. Entonces, que con funciones instantáneas, la respuesta la puedo visualizar más fácilmente con gráfica. Entonces, esta gráfica es la respuesta del circuito RC con el capacitor inicialmente cargado. Entonces, aquí vean que tengo en el eje horizontal el tiempo, en el eje vertical el voltaje instantáneo. Entonces, en tiempo t igual a 0, voy a tener que empiezo a analizar el circuito, pero antes de tiempo 0, yo ya tengo un valor de voltaje, que es el voltaje inicial. Con esta representación yo entiendo que el capacitor ya está cargado. Entonces, el análisis va a iniciar ya con un voltaje V0. Entonces, conforme va transcurriendo el tiempo, va aumentando de manera exponencial hasta llegar a Vs. Vs es el voltaje de la fuente. Y aquí permanece. Y es congruente con lo que acabamos de decir, que el voltaje se comporta como, perdón, que el capacitor se comporta como circuito abierto y finalmente se mantiene con el voltaje de la fuente, Vs, ¿sí? Esta es la respuesta del circuito RC sin el capacitor inicialmente cargado. Es decir, aquí el voltaje en tiempo 0 es igual a 0, por lo tanto V sub 0 es 0. Entonces, aquí sí parto de 0. Aquí entonces en mi gráfica, entonces parto de 0 y en mi ecuación este término no existe. Entonces, aquí nada más es una gráfica de una función exponencial creciente que vamos a tener que al final igual llega también al valor del voltaje de la fuente. Entonces, ¿se entiende cómo funciona un circuito RC en cuanto a voltaje? Cuando aplico una fuente escalón o fuente de corriente directa. ¿Se entienden las gráficas? Sí, mis. Vamos a ver entonces qué pasa con la de la corriente. Entonces que la de la corriente es contraria a la del voltaje. Esta es la respuesta de corriente para un circuito RC con fuente. Para corriente empiezo acá con voltaje de fuente sobre resistencia, como si no existiera el capacitor. Es decir, para el tiempo t igual a 0, cuando empieza a funcionar la fuente, el capacitor es un cortocircuito. Entonces ahí empieza a almacenar carga y vamos a tener entonces que conforme va transcurriendo el tiempo, esa carga va disminuyendo y por lo tanto la corriente va disminuyendo en la corriente conforme el tiempo va avanzando. Quiere decir entonces que va adquiriendo la carga máxima que puede tener y al final la corriente se detiene. Ahí está entonces el comportamiento del capacitor como un circuito abierto. Entonces vean la diferencia de las gráficas. El voltaje aumenta y se mantiene en el voltaje, el valor del voltaje de la fuente. Y la corriente empieza en el máximo y después desaparece. Bien, entonces vamos con un ejemplo. Seguimos en el sistema 4.7, análisis de circuitos RC con fuente constante. Este primer ejemplo me dice, con relación al circuito de la figura, halle el voltaje instantáneo en el capacitor para tiempos mayores a 0 y en tiempo menor a 0 el interruptor ha permanecido cerrado en el punto A y en t igual a 0 cambia la posición al punto B. Entonces aquí tenemos
dos, dos fuentes en el circuito que están conectadas a través de un interruptor. Entonces, el interruptor hace la función de conmutador. Entonces, es un circuito de conmutación, como lo habíamos mencionado en el tema de funciones singulares. Entonces, cuando está conectado el interruptor en el punto A, tengo trabajando a la fuente de 24, a la resistencia de 3 kilo, a la resistencia de 5 y el capacitor, ¿sí? Ahora, esto de que la posición del interruptor está en el punto A para tiempos menores a 0 es para generar la condición inicial del capacitor, puesto que en el enunciado no me dicen cuánto vale la condición inicial, no me dicen cuánto vale V0. Entonces, vamos a entender que esta parte viene siendo el proceso de carga para el capacitor. Entonces dice aquí que exactamente en t igual a 0 cambia al punto B. Entonces cuando cambiamos al punto B, ya esta parte del circuito no funciona y nada más voy a tener esta otra parte. Funcionará entonces la fuente de 30, la resistencia de 4 kilo y el capacitor ya con un voltaje almacenado proveniente de la posición A. Entonces, acuérdense que les he dicho que cuando tengo un interruptor, en el circuito, el análisis del circuito se hace en fases, se hace en fases. Entonces aquí, este primer circuito que tengo aquí es para la primera fase. Entonces aquí vamos a llamar que es el proceso de carga del capacitor. Entonces, veamos. Si estoy en el punto A, como ya mencioné, trabajan estas partes y el capacitor entonces se va a comportar como un circuito abierto después de bastante tiempo que esté conectado. Entonces aquí voy a poder determinar el voltaje en tiempo 0 menos. Y el voltaje en tiempo 0 menos va a quedar determinado por el voltaje de la resistencia del 5 kilos. Si aquí es un circuito abierto, entonces aquí no hay corriente, no hay caída de voltaje, y el voltaje en estos puntos va a ser el mismo de la resistencia de 5 ohms. Entonces aquí por divisor de voltaje puedo saber cuánto vale el voltaje en tiempo 0 menos, y el divisor de voltaje me dice que es el voltaje total, que es el de la fuente, por la resistencia donde quiero conocer el valor del voltaje, que es la de 5 kilo ohms, sobre la suma de ambas resistencias, serían 3 más 5, serían 8 kilo ohms. Esto entonces nos da la respuesta de cuánto voltaje almacena el capacitor para el tiempo 0 menos, es decir, antes de que el interruptor se mueva hacia el punto B. Entonces vemos aquí que quedan 15 volts en el capacitor, entonces el resto se entiende que va a quedar en la resistencia de 3 kilo ohms. Entonces esa es nuestra primera fase, cuando el interruptor está en el punto A. Aquí en la segunda fase vamos a trabajar entonces para tiempos mayores a 0. Este análisis que hicimos acá anteriormente es para tiempos menores a 0, que es el proceso de carga, ¿sí? Para tiempo mayor a 0, entonces ahora estoy en el punto B. Y ahora tengo que averiguar cuánto va a valer el voltaje final, que es el voltaje en tiempo infinito. Entonces, trabajo de la misma forma como trabajé hace un rato, viendo qué pasa en el circuito. Si el capacitor aquí es un circuito abierto, no hay corriente, por lo tanto, ¿qué cantidad de voltaje queda plasmado en el capacitor para tiempo infinito? ¿Cuál va a ser el valor del voltaje del capacitor en tiempo infinito para este circuito? Pues es un circuito abierto, no hay corriente, entonces el voltaje del capacitor va a ser el de la fuente. Aquí tengo entonces 30 volts. Ese es mi voltaje final, voltaje en tiempo infinito. Entonces, como decíamos en la nota, yo necesito tres cosas para poder armar mi ecuación de la respuesta total, que es el voltaje inicial, ya lo tengo por acá,
el voltaje final y la constante de tiempo. La constante de tiempo para un circuito RC se define como el producto de la resistencia de Thevenin por el capacitor, por la capacitancia. Entonces, utilizo la resistencia de Thevenin cuando tengo más de una resistencia conectada en el circuito. En este caso, el circuito en el punto B es un circuito muy básico, en donde tengo la máxima resistencia. Por lo tanto, aquí mi resistencia para calcular la constante de tiempo va a ser igual a la de 4 kilos. Entonces aquí vamos a ver cuánto vale la constante de tiempo. ¿Qué dijimos que me representa la constante de tiempo? ¿Qué información me da la constante de tiempo del circuito? ¿Sí están ahí? ¿Sigo conectada? Sería como la velocidad de reacción. Ajá. Sí, me dice cuánta velocidad, cuánto tiempo va a tardar en descargarse el circuito, cuánto tiempo va a responder el circuito. Entonces, para este caso tengo que la resistencia es 4 kiloohms, que es 4 por 10 a la 3, y la capacitancia es 0.5 por 10 a la menos 3. Entonces aquí la constante de tiempo va a ser de 2 segundos. Entonces aquí voy a tener una constante de tiempo considerable. La velocidad del circuito va a ser lenta, va a durar más de 5 segundos. Por ahí la respuesta. Bueno, ya tengo entonces los 3 elementos para poder armar mi ecuación final del voltaje instantáneo para este circuito RC. Entonces, el voltaje instantáneo para este circuito RC va a ser igual a bueno, siguiendo la ecuación, el modelo de la ecuación, es el voltaje en tiempo infinito más, aquí abrimos un corchete, el voltaje en tiempo cero menos el voltaje en tiempo infinito por el exponencial de menos tiempo sobre tau. Entonces, tengo aquí las tres parámetros. Ahora, siguiendo la ecuación, tengo que el voltaje instantáneo va a ser igual al voltaje en tiempo infinito, que nos dio de 30 volts, más el voltaje en tiempo cero, que es de 15 volts, menos el voltaje en tiempo infinito, que es 30, por el exponencial de menos el tiempo sobre la constante de tiempo, que es 2. El voltaje instantáneo va a ser igual a 30. 15 menos 30 va a ser entonces menos 15 por el exponencial decreciente de menos el tiempo sobre 2. Eso van a ser entonces volts. Entonces, esta ecuación pues se debe de comportar de acuerdo a cómo funciona el circuito. Entonces aquí puedo ver qué pasa para los diferentes valores de tiempo. Si analizo aquí para tiempo igual a 0, en tiempo igual a 0, el exponencial evaluado en 0 me va a dar 1. Entonces, el voltaje en tiempo 0 va a ser igual a 30. Y aquí vamos a restarle 15, porque el exponencial nos dio 1. Entonces, el voltaje inicial es de 15 volts, tal cual lo encontramos acá en el análisis. Vamos a ver entonces qué pasa para cuando el tiempo tiende a infinito. Entonces, el exponencial de menos infinito, ya sabemos que nos da 0. Entonces, aquí el voltaje en infinito tiene que ser igual a, si este término es 0, entonces nada más aquí me dan los 30 volts, que es el voltaje final, que ya habíamos encontrado. Entonces, es una forma de comprobar que mi análisis y mi ecuación está correcta. Entonces, ya lo que tengo aquí es conocida como la respuesta
Esta ya es la respuesta completa, puesto que ya incluimos la respuesta natural y la respuesta forzada. Bien, ¿preguntas hasta aquí sobre este primer ejercicio? ¿Dudas? No, mis. Bien, bien, bien. Entonces ven, que no hay pierde, es cuestión de seguir la ecuación y el comportamiento del circuito. Vamos entonces con un segundo ejemplo. ¿Qué diferente le encuentran a este ejemplo con el primero que vimos? ¿Qué diferencias importantes se encuentran? Las fuentes. Ajá, las fuentes. Y que no tengo interruptor. Las fuentes van a ser diferentes. Bueno, diferentes entre comillas, porque es lo que hemos estado trabajando. Entonces, seguimos en el subtema 4.7, análisis de circuito RC con fuente constante. Dice el ejercicio, determina el voltaje instantáneo para tiempos mayores a 0 en el circuito de la figura. Sí, el voltaje inicial es igual a 0 volts. Ahora no tenemos que trabajar para encontrar el voltaje inicial. Aquí ya nos está diciendo que viene siendo 0 volts. Entonces, tengo dos fuentes de corriente independientes. Una que es 3 UDT menos 1 amperes y la otra que es 3 UDT. 3 UDT menos 1 amperes es la señal escalón de una fuente que está a trazar un segundo, es decir, que solo hay señal cuando el tiempo es igual a un segundo. Entonces, cuando tengo aceptado el argumento de la función escalón con un número, esto me dice que está retrasada o adelantada. Para este caso está retrasada. Entonces, esta fuente no trabaja para tiempo cero, trabaja hasta tiempo igual a un segundo. 3 UDT, amperes, es la señal escalón de una fuente que funciona para tiempo igual a 0 segundos. Entonces, así funciona desde el principio. Entonces, aquí, con la presencia de estas dos fuentes, también tengo que hacer varias etapas de análisis. Entonces, la primera etapa de análisis está de esta manera. Aquí, entonces, tengo que es la primera fase. En la primera fase voy a tener que hacer un análisis desde el tiempo 0 hasta el tiempo igual a un segundo. ¿Por qué un segundo? Porque es el momento en el cual la segunda fuente va a empezar a funcionar. Entonces, para tiempos antes de un segundo, nada más tengo a esta fuente trabajando, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Yo tengo que ver que la respuesta de mi circuito, de acuerdo a los modelos que vimos hace un rato, la respuesta del voltaje instantáneo va a tener la forma de voltaje en tiempo infinito más voltaje en tiempo cero, que en este caso, bueno, ya me están diciendo que en la primera fase es de 0, menos el voltaje en tiempo infinito por el exponencial de menos tiempo sobre tau. ¿Sí? Sería esto para la primera fase. Es para la primera fase. En la segunda fase, o en la fase final, voy a tener que mi expresión va a cambiar. ¿En dónde dijimos que cambiaba la expresión? Cuando tengo un retraso en el funcionamiento de la fuente. ¿Dónde se refleja ese cambio? Acá en el exponencial aparece el argumento afectado por t sub 0. Este es entonces para la segunda fase. Entonces son dos modelos diferentes que voy a emplear. Entonces en la primera voy a trabajar con esta primera expresión. Entonces aquí en la primera fase
donde nada más tengo trabajando a la fuente 3U de T amperes, aquí la de 3U de T menos 1 es igual a 0 en este intervalo. Entonces, aquí, si tengo trabajando por mucho tiempo a la fuente, voy a tener que esta parte, que es el capacitor, se va a comportar como un circuito abierto. Y entonces la corriente que va a impulsar esta fuente independiente de corriente, nada más va a tener esta trayectoria. Para acá no se divide porque esto está abierto. Entonces esto nos da a nosotros aquí la pauta para saber cuánto va a valer, para este caso, el voltaje en tiempo infinito para este intervalo, no es infinito para todo el análisis. Entonces serían los 3 amperes por el valor de la resistencia, que es la de 8. Entonces aquí vamos a tener que el voltaje en infinito para esa primera fase es de 24 volts. Entonces aquí vamos a ver. Nos falta encontrar el otro parámetro para armar la ecuación. De hecho, ya me dicen en la primera fase que el voltaje en tiempo cero es igual a 0. Acá me lo dicen, ¿no? Acá está. Acá está la especificación. Que el voltaje en tiempo cero es de 0 volts. Parto entonces de este dato para definir esta otra parte. El tercer elemento que necesito para la ecuación viene siendo la constante de tiempo. Y la constante de tiempo va a ser igual a, ya vayamos por acá, que la constante de tiempo es igual a la resistencia de Thevenin por el valor de la capacitancia. Entonces aquí vamos a ver con qué circuito voy a trabajar para averiguar cuál va a ser la resistencia de Thevenin que tengo que encontrar. Entonces, para Thevenin, acuérdense que cancelo las fuentes. Como tengo una fuente de corriente, cancelar la fuente de corriente equivale a poner un circuito abierto. Entonces, aquí voy a tener a la resistencia de 8. Acá tengo el capacitor en circuito abierto. Y acá tengo la otra resistencia. Entonces, estos son 2 ohms. Estos son 8 ohms. Entonces, la resistencia de Thevenin aquí, ¿cómo la calculo? Se entiende que son con respecto a sus dos terminales. ¿Cómo voy a calcular la resistencia de Thevenin? ¿2 y 8 en serie o en paralelo? ¿Serie? No. Ah, perdón, sí es cierto. Es que aquí está abierto. Sí, tiene razón. Es en serie. No, acá estoy confundiendo. Los terminales con respecto a los cuales voy a encontrar la resistencia de Thevenin es el lugar en donde inicialmente se encuentra el capacitor. Precisamente son este y este otro punto. Y es correcto lo que usted dijo. Son en serie. 2 más 8 serían entonces 10 ohms. Por lo tanto, tau va a ser igual a 10, que son los ohms por el valor del capacitor, que es de 0.1 microfaradios, faradios, 0.1 faradios. Entonces aquí la constante de tiempo es igual a un segundo. Y ya entonces tengo la posibilidad de armar mi ecuación para esta primera fase, usando el primer modelo, en donde aquí el voltaje instantáneo va a ser igual a el voltaje en tiempo infinito, que nos dio de 24, más el voltaje en tiempo cero, que de acuerdo al enunciado es de 0, menos el voltaje en tiempo infinito, que es 24, y esto va multiplicado por el exponencial decreciente
Entonces es el exponencial decreciente de menos tiempo sobre constante de tiempo. Donde la constante de tiempo pues es un segundo. Y aquí entonces tenemos ya la ecuación del voltaje instantáneo para esa primera fase, que es de tiempo cero hasta un segundo. Es 24 menos 24 por E a la menos T, ya que la constante de tiempo es de un segundo. Pues entonces a la menos T volts. Bien, entonces hasta aquí preguntas sobre esta primera fase. Pues ahorita todavía no trabajamos con esta fuente, ¿eh? Esta fuente está afuera. Hasta aquí entonces dudas, hasta aquí preguntas. ¿Esta fue para tiempo menor a cero, Miss? Este es para tiempo de 0 a un segundo. Ya Entonces, empieza a funcionar la otra fuente ya ajá. después del segundo. Entonces, exacto. Entonces ahora Oh, vamos precisamente con el siguiente intervalo. Bueno, ok. entonces esta es para antes de que funcione esta fuente. Estamos trabajando nada más con esta. Vamos entonces ahora a la segunda fase. Entonces, en la segunda fase, ahora sí tengo a la segunda fuente. Entonces, en esta segunda fase, vamos a tener que ahora el tiempo es mayor a un segundo. Entonces, antes que el circuito ahora sí incluye a la fuente escalón retrasada. Entonces, aquí necesitamos seguir el módulo de la ecuación que ya habíamos escrito por acá, que es este. Es muy parecido al anterior, nada más vamos aquí a aceptar con el intervalo de tiempo. Entonces aquí, para la segunda fase necesito ver cuánto vale el voltaje inicial. Para el voltaje inicial, pues yo tengo que trabajar con esta ecuación para saber qué tanto voltaje almacenó el capacitor en esta primera fase. Entonces aquí lo que voy a hacer es evaluar precisamente esa ecuación en el tiempo de un segundo. Entonces el voltaje para un segundo va a ser igual a 24 menos 24 por el exponencial de menos t, pero t va a ser un segundo. Entonces aquí vamos a ver cuánto voltaje tenemos. Entonces si evaluamos el exponencial a la menos 1 y restamos con el otro término que tengo aquí, que es de 24, voy a tener que, haciendo las operaciones, esto nos da de 15.77 volts. Quiere decir que hasta un segundo el capacitor ya alcanzó a guardar 15.77 volts. Entonces, esta va a ser mi condición inicial para la siguiente fase. Vamos a partir de que el capacitor ya tiene un voltaje guardado. Entonces, necesito encontrar ahora el voltaje en tiempo infinito, es decir, con qué voltaje final se queda el capacitor. Para eso, pues voy a trabajar entonces con este circuito, en donde tengo funcionando a
las dos fuentes. El voltaje en tiempo infinito va a ser entonces el que tenga acá en estos extremos del circuito abierto que me está representando el lugar que está ocupando el capacitor. Vemos entonces que esta parte está abierta, entonces nada más tengo dos mallas. Una del lado izquierdo, en el cual voy a tener corriente circulando a través de la resistencia de 2, y otra del lado derecho, en el cual voy a tener circulando otra corriente. De acuerdo al sentido de corriente, la polaridad en el voltaje para esta resistencia de 2 ohms va a ser de más a menos, y para esta va a ser en la parte inferior de más a menos. Entonces, aquí el voltaje que me interesa va a ser que voy a ubicar entre dos puntos, entre el punto A y el punto B. Entonces, aquí aplicamos un conocimiento que habíamos visto en temas anteriores, que viene siendo la diferencia de potencial entre dos puntos A y B, viene siendo igual a el voltaje en el punto B menos el voltaje en el punto A. Entonces, esta ecuación surge de la ley de voltajes de Kirchhoff, y lo que hacemos es hacer un recorrido acá en el circuito partiendo del punto A y llegando al punto B para ver cómo son los cambios en los potenciales del circuito. Entonces, ahí marqué ya el sentido de análisis. Voy entonces iniciando. Entonces, inicio el análisis en el punto A y digo que el voltaje en el punto A, y a inicio este recorrido, aquí me encuentro entonces el potencial de la resistencia de 2 ohms, va a ser más 2 por el valor de la fuente de corriente, que es 3. Continúo el análisis, me encuentro aquí la polaridad del voltaje en la resistencia de 8, que sería más 8 por la corriente que está atravesando esta resistencia, que viene siendo de 3 amperes también, y esto va igual a el voltaje en el punto B. Reacomodado términos, vamos a tener que el voltaje en el punto B menos el voltaje en el punto A va a ser igual a 2 por 3 serían 6, 3 por 8 serían 24, y aquí tenemos entonces que la diferencia de potencial entre los puntos A y B es de 30 volts. Este va a ser entonces el valor de mi fuente, perdón, de mi voltaje final. Este es el voltaje en estado estable, o la respuesta forzada de mi circuito. Con esto entonces ya tengo posibilidad de armar mi ecuación. Vamos a ver entonces, la ecuación nos va a quedar de la siguiente forma. El voltaje instantáneo viene siendo igual al voltaje final, que nos dio 30 volts, más acá el voltaje inicial para esta fase, que es de 15.77, menos el voltaje final, que es de 30, por el exponencial de menos. Ahora sí, aquí indicamos que hay un retraso en el funcionamiento de las fuentes, y sería T menos 1, que es el retraso que tengo en las fuentes. La constante de tiempo no cambia, porque la configuración del circuito en cuanto a resistencias viene siendo la misma. Y la constante de tiempo nos dio hace un rato de 1. Entonces aquí tenemos que el voltaje instantáneo va a ser igual a 30, haciendo la resta de lo que tengo dentro de los corchetes, será menos 14.23 por E a la menos T
menos 1 volts. Entonces, esta es la forma de trabajar con funciones escalón retrasadas. Y entonces está bien ya nuestra respuesta completa. Y se ajusta para los valores de tiempo del intervalo de la segunda fase. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? Entonces, que si vienen a encontrar funciones de este tipo, no hay gran dificultad en el manejo de las mismas. O sea que no nos va a presentar algún problema en el manejo de las mismas. Entonces, ¿preguntas? ¿Dudas? Bueno, yo ya no me dio tiempo de pasar este en limpio, pero está en el móvil. Este es el ejercicio 3. Y dice aquí el ejercicio 3. Suponiendo que el interruptor del circuito ha estado en la posición A, que es esta, durante mucho tiempo, y que se mueve a la posición B en el tiempo igual a 0, halle voltaje V0 instantáneo para tiempos mayores a 0. Entonces, en este ejercicio no tengo fuente ese escalón, pero tengo interruptor. Entonces, aquí es un circuito de conmutación porque tengo un interruptor. Entonces, tengo que en la primera fase para tiempo menor a 0, el interruptor está en el punto A y conecta la resistencia de 40 kilo ohms con la fuente, ¿sí? Y esta parte del circuito. Esta rama esta queda afuera. Entonces, se construye un circuito RC con fuente de 12 volts. Y acá entonces, esto me va a posibilitar conocer la condición inicial. Aquí, esta parte es donde tengo el capacitor, el circuito abierto. Esta parte, o esta variable es la que me interesa, es el voltaje en tiempo cero. Después de cargarse el capacitor, se comporta como un circuito abierto, utilizando el divisor de voltaje para hallar el voltaje en tiempo cero, va a ser igual a 12, que es el voltaje total, por el voltaje en la resistencia de 40 kilo ohms, sobre la suma de ambos, que son 60 kilo ohms. Entonces, el voltaje inicial nos da de 8 volts. De los 12 volts de la fuente, aquí entonces aparecen 8, que son los mismos que están en el extremo del capacitor. Esta es nuestra primera fase. Aquí encontramos el primer dato para armar nuestra ecuación del voltaje instantáneo. La segunda fase ahora para tiempo mayor a 0. Aquí el interruptor pasa a la posición B, conectando a la resistencia de 30 kilo ohms. Entonces pasa hacia este lado. Esta parte de esta rama, esta resistencia queda afuera y entra a funcionar esta de 30 kilo ohms. Cuando el capacitor se carga, se comporta como un circuito abierto. Entonces, con esta fase tengo posibilidad de encontrar el voltaje de estado estable, el voltaje en tiempo infinito. Utilizando el visor de voltaje, ahora vamos a tener que va a ser el voltaje en la resistencia de 30 kilo ohms, va a ser el voltaje total, que son 12 por los 30 kilo ohms sobre los 50, sumando 20 más 30, y esto nos da 7.2 volts. El voltaje final del capacitor va a ser de 7.2 volts. Tengo el segundo dato para poder armar mi ecuación, que es el voltaje final, o el voltaje de estado estable. Para la resistencia de Thevenin, entonces, cancelamos la fuente de voltaje a través de un cortocircuito y quitamos momentáneamente el capacitor. Entre estas dos terminales A y B voy a encontrar la resistencia de Thevenin. Quedan entonces conectadas en paralelo y la resistencia de Thevenin va a ser igual a 20 por 30 sobre 20 más 30. Nos dan entonces 12 kilo ohms. La constante de tiempo, que es el otro dato que necesito, sería la resistencia de Thevenin por la capacitancia, y serían 12 por 10 a la 3 por 2 por 10 a la menos 3, porque son milifaradios, y tengo entonces que tau va a ser de 24 segundos. Aquí tenemos entonces ya que armando la ecuación final va a ser el voltaje de estado estable, el voltaje en tiempo infinito, más el voltaje inicial,
menos el voltaje en tiempo infinito por la exponencial decreciente del tiempo sobre la constante de tiempo. El voltaje final entonces nos dio de 7.2 más el voltaje inicial, acá está, 8 volts, menos voltaje final 7.2 por E a la menos tiempo sobre constante de tiempo, que es 24 segundos. 8 menos 7.2 nos da 0.8. Entonces la respuesta del voltaje instantáneo es 7.2 más 0.8 por E a la menos T sobre 24. Esta es entonces nuestra respuesta completa. Entonces, preguntas sobre este ejercicio. Aquí tengo un elemento de conmutación que viene siendo el interruptor. Entonces, podemos encontrarnos de estos dos tipos de ejemplos con fuentes de escalón o con interruptor. ¿Preguntas entonces? Tenemos aquí otro ejemplo. Y aquí tenemos, hay el voltaje V0 en el circuito de la figura cuando la fuente de voltaje Vs es igual a 6 UDT volts. Supóngase que el voltaje V0 en tiempo inicial es igual a 1 volt. Entonces, aquí tenemos condición inicial y tenemos entonces que el voltaje de fuente es una función escalón que va a tener 0 volts para tiempos menores a 0 y 6 volts para tiempos mayores a 0. Entonces lo que hacemos es esta parte sustituirla por un cortocircuito, ya que es una fuente de voltaje. Retiramos momentáneamente el capacitor y vamos a tener la posibilidad de encontrar la resistencia de Thevenin que requiero. Entonces aquí esta resistencia de 20 kilo ohms con la de 40 están conectados en paralelo. Aquí está el cálculo, 20 por 40 sobre 20 más 40 es 13.33 kilo ohms. Entonces la resistencia de Thevenin va a ser los 13.33 más 10 y me da 23.33 kilo ohms. Por lo tanto, la constante de tiempo va a ser 23.33 por 10 a la 3 por el valor de capacitancia, que en este caso son 3 microfaradios. Entonces, este es por 10 a la menos 6 y la constante de tiempo nos da de 0.099 segundos. Ahora, como ya me dan el dato del voltaje inicial, voy a proceder a calcular el voltaje final, que es el voltaje en tiempo infinito. Entonces, trabajo con el circuito tal cual está y hace entonces que para tiempo infinito la fuente de voltaje sí funciona y necesito calcular el voltaje en extremos del capacitor. Como aquí es abierto, no hay corriente, aquí no hay caída de voltaje. Entonces, el voltaje del capacitor va a ser el de la fuente, perdón, el de la resistencia de 4 kilo ohms. Vamos a calcular entonces sería el voltaje total, que es 6 UDT por la resistencia de 4 kilo ohms sobre 20 más 40, o sea, serían 60 kilo ohms, y esto nos da finalmente 4 UDT volts. La respuesta completa va a ser entonces el voltaje final, que es 4 UDT, más el voltaje inicial, que me dan de dato, que es 1 volt, menos 4 UDT, que multiplica a E a la menos T, sobre 0.699. El inverso de 0.699 es 14.28. Entonces aquí lo que hacemos es hacer las operaciones indicadas y tenemos que es 4 UDT menos 3 UDT por E a la menos 14.28 T volts. Esto también viene siendo la respuesta completa. ¿Preguntas sobre este último ejercicio? ¿Dudas?
Entonces, con esto tenemos la parte teórica del tema 4. Ahora nos faltan las simulaciones. Estas las vemos para la siguiente sesión, para verlas con calma. Vamos a empezar a simular desde circuitos sin fuentes, RL, RC, y terminamos con circuitos con fuentes, RL, RC. Entonces, si no hay preguntas, si no hay dudas, anoten su nombre en el chat y se retiran. ¿Preguntas? ¿Por ahí alguien que quiera hablar? Yo, Inge. Entonces, Dígame. para la próxima semana, vamos a ver lo de las simulaciones. No, apenas es lunes, Ah, bueno, para el entonces diría miércoles. que... Ah, bueno, sí está bien. Sí, el miércoles vemos simulaciones y espero que el viernes empecemos la quinta. Bien, entonces anoten su nombre en el chat, por favor, se retiran y nos vemos el miércoles para ver las simulaciones. Hasta luego, Miss. Hasta luego. Nos vemos, Inge. Hasta luego. Hasta luego.